Gracias, Padre Santo, por toda tu bendición que traes a esta casa, Señor, a este estudio, a este grupo, Señor. Te pido que nos prosperes en todo lo que hacemos, Señor, que tu palabra esté presente en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y podamos ser transformados por medio de ella, Señor. No queremos terminar igual que como iniciamos, Señor. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos cambiar, queremos mejorar, Señor. Queremos ser restaurados por tu palabra, Señor, por tu obra en la cruz y por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu justificación, Señor. Gracias porque eh, te arrollaste las mangas para salvarnos, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, y te pido que estés con nosotros, Señor, y que nos guíes en este estudio, Señor, que para poder aprender a profundidad lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y es que le pido mucho la guía de Dios, bueno, siempre, pero especialmente en el estudio de hoy, porque se las trae. Eh, la carta de Romanos es de las cartas más densas de la Biblia, donde hay más enseñanza, más profundidad en todo lo que Pablo le escribió a las iglesias. Y es un referente a nivel de doctrina de la iglesia cristiana, lo que Pablo escribió a los romanos. Resulta que es una carta muy interesante porque ya Pablo había caminado mucho en el Evangelio, ya Pablo había caminado mucho en su ministerio y había caminado mucho en la vida. Entonces, de las últimas cartas que escribe Pablo es a los romanos. Y entonces por eso es una carta donde ya Pablo había madurado mucho las ideas y el Espíritu Santo ya había permeado y había actuado montones en las iglesias. El estudio se llama La caída, la ley y la justificación de Dios. Es lo que, como que de una manera muy densa, Pablo describe en los primeros 8 capítulos, porque empezamos el lunes pasado, hoy estamos en el capítulo 8 y la próxima semana vamos a estar en el capítulo 16 y se acabó Romanos. Y se acabó el mes de octubre también. Pero entonces vamos a ver toda la doctrina cristiana, o mucho de la doctrina cristiana, en estas 2 semanas. Entonces son semanas muy, muy densas donde tenemos que estar muy atentos a entender y a escuchar todo lo que Dios está haciendo por nosotros, o por todo lo que Dios hizo por nosotros en, en su obra en la cruz, ¿verdad? Y entonces casi que toda nuestra doctrina de salvación tiene que ver con estos 3 puntos y están en estos primeros 8 capítulos, ¿verdad? Entonces es súper, súper denso lo que Pablo escribió en los Romanos. Pablo escribe la carta a los romanos en un momento donde la iglesia en Roma está pasando una situación muy difícil. Resulta que el emperador Claudio había sacado a los judíos de Roma y agarró Claudio con los judíos y dijo, ya no los quiero ver aquí, y los sacó de Roma. Pero entonces ya la iglesia en Roma se había constituido. Entonces, en el momento en que Claudio, el emperador Claudio, saca a los judíos, la iglesia se queda solo con los que no eran judíos, lo que se llaman los gentiles, y empieza a actuar y a madurar con respecto a lo que los gentiles empezaron a desarrollar en esa iglesia. Entonces, al principio la iglesia de Roma se volvió una iglesia de gentiles y Pablo, eso es lo que le encantaba. Pablo le encantaba instituir iglesias de los gentiles y Pablo se dice que es el apóstol de los gentiles. Los gentiles son simplemente gente que no era judía. Entonces Pablo tenía que explicarles un poquito más profundamente todos los conceptos del Antiguo Testamento y del Mesías para que cuando los gentiles lo leyeran entendieran lo que Jesús había hecho, porque mucho de la obra de Jesús estaba explicada, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Entonces es más fácil explicarle a un judío lo que vino a ser Jesús porque las analogías eran mucho más fáciles y la gente entendía la doctrina del sacrificio, el matar el cordero, todo eso para
cultura judía era muy fácil entenderla, pero para los gentiles no. Entonces Pablo se había dedicado a esa parte. Pero 5 años después de que el emperador Claudio había sacado de Roma a los judíos, logran entrar otra vez a Roma los judíos. Entonces, los judíos y los judíos cristianos, porque recordemos que en la primera iglesia no es que se instituyó una nueva religión, no es que los judíos dijeron, ok, voy a dejar de ser judío y me voy a hacer cristiano, ¿verdad? Como pasa ahora cuando algún judío recibe el evangelio, entonces él dice, bueno, ya no soy judío, ahora soy cristiano. Recordemos que en ese tiempo los judíos no eran una religión, eran un pueblo, ¿verdad? Ellos con su cultura y con sus tradiciones y con su familia eran los judíos. Y los cristianos simplemente eran judíos que empezaban a recibir la doctrina del Mesías y del Evangelio como un continuo de toda su fe judía. Es hasta tiempo después, 300 años después de Cristo, en donde ya se instituye como una religión, ya la religión cristiana, y Roma la adopta como su religión. Y entonces se separa ya de los judíos de los cristianos. Pero en ese tiempo era como junto. Entonces vuelven a Roma judíos y judíos cristianos, ¿verdad? Judíos que ¿Se congeló Esteban o Sí, creo que se fue. Está negro. no? Él es de piel oscura. Déjame llamarlo. Ok. Ya ahora sí me reciben. Ahora sí. Ya lo escuchamos. Ok. Ahora sí. Yo feliz hablando y hablando y hace rato no te oyen. Entonces, la iglesia romana, después, la iglesia en Roma tiene un momento de dificultad porque estaba dividida totalmente. Los judíos que se sentían dueños de la fe judía o de la fe cristiana y que estaban tratando de impulsar a que los gentiles recibieran o continuaran con toda la cultura cristiana, perdón, judía, que eso es algo que yo les he estado tratando de contar como parte de la revelación que Dios me ha dado. Eh, Mucho se ha pensado de la doctrina judía y yo lo he visto más como una cultura judía y como la cultura de alguna manera es la manera de hacer las cosas, pero no necesariamente es la doctrina de hacer las cosas, ¿verdad? Y como nosotros como cristianos ahora, como por ejemplo cuando estuvimos estudiando Levíticos, ahora nosotros como cristianos tenemos que entender la cultura judía, pero recibir la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y la doctrina cristiana para entender lo que es nuestro y lo que es aprendido, lo que es de la cultura judía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veíamos la vez pasada que estábamos leyendo Levíticos, veíamos, por ejemplo, el no comer carne de cerdo, porque eso era pecado. Bueno, tiene que ver más con un asunto cultural que un asunto de doctrina moral, sino una doctrina cultural, ¿verdad? Pero bueno, eso es la semana pasada. Entonces, Pablo le escribe esta carta a una iglesia dividida. Y entonces por eso empieza con un balance entre los gentiles y los judíos, ¿verdad? Cuando empezamos a leer el primer capítulo de la carta a los romanos, empezamos a ver que empiezan a explicar, bueno, que los judíos, que los gentiles tienen que hacer esto, esto y esto, y que los judíos tienen que hacer tal y tal cosa, y empieza como a dar un balance para ver lo verdaderamente importante y para entender lo que es importante para la doctrina. Entonces, claro, si quieres leernos ahí Romanos 1, del 5 al 7, por favor.
Mm. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Ok, entonces Pablo explica primeramente que él le escribe a los amados en Roma y empieza a llamar pueblo santo no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y empieza a unificar estas dos ideas como un solo pueblo. El pueblo santo siempre ha sido, el pueblo escogido por Dios, siempre había sido el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo dice, les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Está diciendo gentiles y judíos, vamos todos en una misma cosa y empecemos a caminar, ¿verdad? Y eso es lo que está explicando Pablo en estos los primeros versículos del capítulo 1. Teito, si quieres léenos ahí el 16 y 17. Voy. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces es interesante porque aquí Pablo está diciendo, bueno, eh, las buenas noticias es primero a los judíos y también a los gentiles, ¿verdad? No diciendo como que es una orden de importancia, sino que las buenas noticias, el evangelio llegó primero a los judíos y esa es la promesa de Dios. Dios cuando levantó a los patriarcas, a Abraham, le dijo, de usted va a salir un pueblo que va a ser de bendición para todas las naciones. Jesús viene de los judíos, empieza a hacer su ministerio entre judíos, empieza a levantar la iglesia entre judíos y después esa iglesia se abre a todo el mundo. Entonces, no es que primero los judíos en importancia y después a los gentiles, sino simplemente cronológico. Primero el evangelio llegó a los judíos y de los judíos llegó a todo el mundo. Pero empieza a trabajar un tema importante que es la fe. Y se los dejo ahí como en paréntesis para que lo tengamos bien claro. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y empezamos a ver un poco el eje temático que, que empiezan a ver en esta carta de los romanos. Entonces, la carta a los judíos tiene dos justificaciones importantes. Primero, unificar una iglesia dividida entre gentiles y judíos, entre gentiles que de alguna manera se sienten igual de importantes en recibir la obra de Dios. Y no solo eso, el Espíritu Santo empieza a respaldar a los gentiles. Entonces la gente decía, mire, nosotros podemos decir misa, pero el Espíritu Santo está actuando igual en judíos que en gentiles. Entonces el Espíritu Santo no está haciendo acepción porque nosotros vamos a hacer una diferencia entre gentiles y judíos. Y los judíos que están diciendo, no, si usted va a ser gentil, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces Pablo empieza a regular todas esas cosas en esta iglesia dividida. Y después, estratégicamente, Pablo entiende que la iglesia en Roma, a través de la expansión del imperio romano, empieza a ver un un lugar estratégico para que de Roma salga toda la doctrina a todas las demás, a toda Europa y llegar hasta España, ¿verdad? Entonces la idea es que Roma se vuelva una ciudad estratégicamente importante y el eje central para llevar el evangelio a toda Europa. Ya Jerusalén estaba siendo el eje importante para llevar el evangelio a toda Asia. Entonces empezamos a ver cómo la estrategia también de los apóstoles de poder expandir el evangelio con un imperio que resulta que no es nada cercano a Dios, ¿verdad? Que es el imperio romano. Pero entonces ahí vemos como Dios dice, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? La expansión de un imperio tan bárbaro y tan
tan guerrero como el Imperio Romano, sirvió para que la iglesia también se expandiera igual que el Imperio Romano. Y llegar hasta España. El Imperio Romano llegó hasta España y el Evangelio llegó hasta España y después de ahí saltó a América. Entonces, vemos también la estrategia de los apóstoles para poder llevar el Evangelio. Entonces, Roma se vuelve una ciudad sumamente importante y por eso la carta a los romanos es tan densa, porque tenía que sentar las bases bien sólidas para que cuando se expandiera la iglesia fuera con buenas bases bíblicas, bueno, bíblicas no, pero con buenas bases teológicas, perdón, para poder llevar el Evangelio de una manera correcta y que tuviera bien claro todos los conceptos, porque si en Roma se empieza a tergiversar el tema, especialmente en las condiciones que necesitaba el pueblo para ser salvo, empieza a perderse el concepto y cuando llega a España es otra cosa el Evangelio, ¿verdad? Entonces era muy importante que el Evangelio fuera bien sanito. Entonces por eso la carta a los romanos se vuelve sumamente importante y sumamente densa. Entonces quería, para explicar un poquito el concepto general, hablar desde el puro inicio, la caída, ¿verdad? Entonces la caída es el inicio de la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza en Génesis y ya en Génesis 3 habla sobre el concepto de la caída. ¿Ok? Entonces quería explicarles un poco para sentar las bases. Oh, me volví a quedar. Ay. Ahora sí. Ay, qué muchachito este. Me estoy quedando pegado aquí. ¿Quién te manda a mi Ignacio, porfa? Ok, entonces, con la caída, el Dios crea al hombre y la mujer y le pone a que le pusieran nombre a todas las criaturas, ¿verdad? Para el pueblo judío, el ponerle nombre era apropiarse de ese objeto. Entonces, en el momento que se apropia del objeto, Dios le da por administración la creación. Deme un momento. Ok, listo, resuelta la parte técnica. Entonces, Dios le pone por administración de la creación, lo pone por encima de la creación. Y eso es sumamente importante porque entonces la creación empieza a parecerse al hombre y a la mujer, ¿verdad? En el momento en que el hombre y la mujer empiezan a apropiarse de la creación. El problema es que cuando Adán y Eva toman del árbol prohibido y ponen de cabeza a Satanás y no a Dios, la creación también sufre y la creación también tiene sus problemas, ¿verdad? Entonces, Aníbal, si quieres lees ahí Génesis 3 del 17 al 19. Génesis 3 del 17 al 19. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimentos para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que te fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces vemos que las consecuencias del pecado para el hombre se vuelven consecuencias de la naturaleza. Entonces, lo primero que dice, la tierra es maldita por tu culpa. Y va a haber espinos, va a haber cardos, va a sudar, va a costarle el trabajo, va a ser un trabajo bien fuerte hasta el día de su muerte, donde va a volver a la tierra. Entonces, con la caída cae también la creación. El mundo solo por sí mismo cae también y se vuelve maldito. Entonces, la obra de redención de Cristo no es solo
para la humanidad, para las personas, sino también es para restaurar la creación. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo empieza a describir el tiempo que pasa entre el Génesis, entre la caída, y los patriarcas. Recordemos que los patriarcas son Abraham, Isaac, Israel y las tribus de Israel, y cómo el pecado abundaba en la tierra. Recordemos el concepto, el significado de pecado. Pecado no es algo que sea malo por sí mismo, sino la palabra pecado habla más de no atinar en el blanco antes de un juicio de valor, ¿verdad? O sea, Dios dice, yo necesito que ustedes vayan de aquí a este punto, y el pecado es cuando va el hombre y no logra atinar. O sea, no llegó donde Dios quería que llegara, sino llegó a otro lugar. Ese es el concepto de pecado en la palabra que está en la Biblia, ¿ok? Entonces, vemos ahí Romanos, donde empieza a hablar de este tiempo, cómo se vuelve un tiempo muy importante para entender el pecado. Don Álvaro, si quieres leer ahí Romanos 1, de 21 al 23. Romanos 1, 21, 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a, a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en la mente le quedó en oscuridad y, y, con, y confiando, afirmado ser sobrios, pero se convirtieron en completar necias y, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto e ideas que ellos mismos se hicieron con forma de ¿qué dice ahí? De ejemplos mortales. Simples, ¿Cómo? Incle. de simples mortales. De simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces empezamos a ver que Dios tiene un plan, Dios tiene una línea, Dios marca un camino, y la gente empieza a desviarse de ese camino que Dios había marcado. Y empieza la gente a inventar. Y yo creo que eso es de lo que me queda a mí más claro, el concepto de árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en que Dios dice, ok, yo quiero que las cosas sean así, y Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, quiere decir que Adán y Eva empiezan a tomar decisiones sobre qué es bien y qué está mal. Y entonces empiezan ellos a decidir sobre lo que está bien y está mal. No con respecto a lo que Dios dice que está bien y es que está mal, sino empiezan ellos, y como dice Pablo ahí, con ideas necias, a inventar cosas y a inventar doctrinas y a inventarse dioses y a inventar un montón de cosas. A mí me hace una gracia cuando empiezo a ver uno el montón de cultos y el montón de doctrinas, y empieza uno a decir, ¿y eso dónde se lo inventaron? O sea, ¿de dónde salió ese tipo de cosas? ¿Por qué es que se ponen a hablar tanto y con un conocimiento de causa? Porque eso es exactamente lo mismo, es el creer que está bien y que está mal de acuerdo a mis principios y no de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Qué es el pecado? No atinar en el blanco. Entonces empieza Pablo a explicar cómo fue que empezaron a rendir en pecado, y esto pasa antes de los patriarcas porque no había ley. La ley
simplemente empieza a poner un límite sobre lo que está bien y lo que está mal. De alguna manera Dios dice, ok, ustedes se van a mantener en este límite y todo lo que está por fuera de este límite está fuera de la ley. La ley apareció, ¿verdad? Como mostrar a las personas en el tiempo de Moisés, ¿verdad? No es antes de Moisés. Pero eso no quiere decir que el pecado empezó con la ley. El pecado empezó desde antes, ¿verdad? Y eso es lo que vemos ahí. Kenita, si quieres leer ahí Romanos 4, del 13 al 15. Romanos 4, del 3 al 15. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Entonces, recordemos que Abraham está antes de Moisés. Y Esteban se está conectando otra vez porque parece que el internet lo está sacando. Ok, Hola, Kenia, gracias. gracias. Sí, ya se está conectando porque no sé qué le pasa al internet de él.
Bueno, estamos otra vez de vuelta. Bueno, esperemos que ahora sí podamos seguir. Ok. Entonces, la ley no puede existir, o violar la ley no puede existir si no existe la ley. Acordémonos que Abraham, este, existió antes que la ley fue dada por Moisés. Entonces Abraham es justificado no porque se portara bien con la ley, sino por la fe. Y esto otra vez es otro tema importante que les había dicho. Abraham le quedó bien a Dios, le cayó bien a Dios, quedó bien en buenos términos con Dios, no porque cumpliera la ley, porque la ley no existía, sino porque tenía la fe. Entonces empezamos a ver que la manera de conciliarse con Dios no es eh, como el lleno de misericordia. Entonces por eso les digo, eh, Esteban, Esteban, ¿escuchas? Esteban, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? se volvió a cortar. Esteban, tú tienes dos Ay, qué routers, ¿verdad? tonta. Lo que pasa es que no estoy encontrando el cable para conectar el router a la computadora. No, pero te iba a decir, tú tienes dos routers, Ahí estoy frito. pero tú tienes dos routers. ¿Sí? ¿Tengo qué? Conéctate al router directo del proveedor. Eh, lo que pasa es que no tengo el cable. No, por Wi-Fi. Ah, no, no puedo. O la otra cosa es que quites el cable que va de tu proveedor a tu router y lo conectas a tu computadora. Pero ahí le quitarías internet a Kenny. Eso fue lo que hice ahora. Esteban, ¿estás? Yo estoy aquí, pero no sé si ustedes me están viendo. Se corta bastante. Ujú. Vamos a ver si me conecto por otro lado.
Estaba hablando con Esteban, ya viene.
qué hacer. Porque sí estamos medios complicados con todo. Como nunca nos ha afectado la parte tecnológica como hoy. Yo no sé. Les cuento el cuento y tal vez sin pasar las diapositivas, tal vez sea más fácil. Ujú. ¿Ok? Parece. Vamos a ver entonces. Si me vuelvo a quedar pegado, me dicen. Ok. Entonces, vamos a poner esto bien grande para poder verlo. Y no sé qué los antiguos los dejo botados en un lugar de la casa. Ok. Entonces, el tema de la ley se vuelve importante no tanto para ¿Ustedes escuchan como bien o un soy yo? manual para cumplirla, sino más bien como un tema Esteban, para que nosotros entendamos la magnitud de la misericordia de Dios. la última es la vencida. Voy a tratar de otra manera. Vamos a ver si ahora sí. ¿Me oyen bien? Mucho mejor. Sí. Sí. Bueno, ojalá que nuestro TI nos haya ayudado en esa parte, entonces. Ok. No sé si paso la presentación o mejor no me arriesgo. O sí, si me oyen bien. Sí, te escuchamos bien. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Ya estoy Sí. asustado. Sí, claro. Vaya, pues. Ok. Ok, vamos a compartir la presentación entonces. Ok, entonces estamos todavía con la caída. Teito, si quieren lee ahí Romanos 7 del 7 al 12 entonces. Ok, Romanos 7, de 7 al 2. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí.
Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Ok, entonces podemos ver que el tema de la ley se vuelve importante porque nos marca la cancha, no tanto para acercarnos a la ley, no tanto para cumplir la ley, sino para saber por dónde andamos nosotros. Ese es el concepto que ahí en Romanos nos queda muy claro con respecto a lo que es la ley y qué es lo Esteban, ¿nos escuchas?
Bueno, muchas gracias por quedarse pegados. Ok, ya estoy cableado, ahora sí. Entonces, espero que ya no tenga problemas. Ok. Acostado hoy. Pero bueno, ahora sí me oyen bien, todo perfecto. Sí, ok. Bueno, entonces, el último tema que es importante que Pablo empieza a explicarnos, entonces empezamos con la caída, la ley y ahora la justificación. La justificación es, hasta la definición me hace gracia porque es el acto de ser llamados justos. Cristo, por medio de su sacrificio, nos justificó. No quiere decir que Cristo hizo todo lo posible para que nosotros dejáramos de pecar. No. Lo que hizo Cristo fue de alguna manera darnos las armas para que nosotros dejemos de pecar. Voy a ponérselo un poquito más claro ahora con varios ejemplos que vamos a ver. Entonces, Caro, si quieres leernos ahí Romanos 4, del 4 al 8. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces, aquí Pablo nos hace muy claro que no es un tema de dejar de pecar. La obra de Cristo no fue que nosotros ahora no pecamos, sino la obra de Cristo es, voy a quitar la pantalla del video tal vez para controlar un poquito mejor mi imagen. Si me dejo de oír, ustedes me hacen caras, ¿ok? Entonces, la obra de Cristo no es que nosotros dejamos de pecar, sino la obra de Cristo es que nosotros ahora tenemos las herramientas para no pecar, porque Dios toma nuestro lugar y entonces nos perdona nuestros pecados, entonces ya nosotros no nos relacionamos con Dios a través del pecado. Que eso fue lo que vimos la semana pasada. Cuando estábamos viendo la ley después de Cristo, veíamos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es en el momento en el que trabajamos ahora, en el que estamos ahora, en el tiempo de la gracia. Ya no tiene nada que ver con ley, ya no tiene nada que ver con pecado. Ahora nuestra relación con Dios tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Cristo y la justificación que Cristo hace por medio de su obra en la cruz para nosotros. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que ya Dios no nos ve a nosotros y nuestro pecado y nuestro accionar, sino Dios lo que ve en este momento es nuestra relación con Cristo y lo que Cristo hizo para perdonar nuestros pecados. Entonces, Aníbal, si quieres lees ahí Romanos 6, del 1 al 4, por favor. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ok, entonces, Cristo, y aquí prendí la cámara porque es importante, Cristo y nosotros. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, nos volvemos uno con Cristo. Entonces, como Cristo murió, nosotros morimos con Cristo en el bautizo. Y cuando Cristo resucitó, entonces ya nosotros, pegados a Cristo, también vivimos eternamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya Dios no nos ve a nosotros, sino lo que ve
es a Cristo. Ese es el concepto de la justificación, que ya no somos nosotros, sino es Cristo. Pero eso no nos da licencia para pecar, que es lo que está diciendo Pablo ahí. No, no, no. No es que ahora debemos que seguir viviendo la vida pecado sabiendo que Cristo ya nos justificó. No, no, tenemos que vivir de acorde a que Dios, que Cristo es nuestro sacerdote, nuestro amo, nuestro rey, ¿verdad? Y después, la obra de Cristo nos da la oportunidad de no pecar por medio del Espíritu Santo, que es la otra arma que tenemos para luchar en contra del pecado. Teito, si quieres leernos ahí Romanos 8, del 1 al 4, por favor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Lo que Pablo decía antes es que somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es esclavo del pecado. Nuestro cuerpo quiere hacer una cosa, pero el pecado lo obliga a hacer otra. Pero ahora somos esclavos del Espíritu Santo. Y entonces nosotros queremos, nuestro cuerpo quiere hacer el pecado, pero el Espíritu Santo nos indica hacia dónde tenemos que caminar y por dónde tenemos que caminar. Entonces, igual somos esclavos y por eso me encanta cómo inicia Pablo esta carta de Romanos, porque dice, esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque seguimos siendo esclavos, pero ahora del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, ya no del pecado. Y todo termina con esta parte que a mí me parece fundamental en nuestra vida, que es el para qué. ¿Para qué poner un árbol del conocimiento del bien y el mal para que Adán y Eva pecaran, para después buscar un punto de restauración, para que Cristo muriera en la cruz? El propósito de nuestra vida es la que se vuelve importante. El plan de redención se vuelve importante y se vuelve necesario para este versículo que es uno de mis versículos favoritos. Aníbal, si quieres leernos ahí Romanos 8 del 20 al 22. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Recordemos que con la caída, una de las consecuencias de la caída fue que la creación quedó maldita. Cristo, con toda su obra en la cruz, redimió al hombre. Pero lo que les dije al principio, como el hombre estaba puesto por administración de la creación, entonces la creación se volvió maldita. Cristo ya resolvió el tema con el hombre. Ahora a la iglesia le toca restaurar la creación. Y eso es lo que está diciendo ese versículo. La creación espera el día en que los hijos de Dios se levanten y hagan lo que les toca hacer. Que hagan lo que tenemos que hacer, que es restaurar la creación, restaurar el mundo, ¿verdad? Y entonces aquí les dejo esta imagen, que es este versículo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos nos da el empuje
para que nosotros como iglesia tomemos nuestro lugar y empecemos a interceder por el mundo y por la naturaleza. Ese es el propósito que tenemos nosotros aquí como iglesia, restaurar el reino, traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Un poco atropellado, pero bueno, logramos terminar el estudio. Este, no sé, creo que es un tema muy denso y la tecnología no nos ayudó mucho hoy, pero no sé si tienen alguna duda. Supongo que tienen todas las dudas. ¿Todo bien entonces? ¿O no me entendieron nada con tanto problema tecnológico que hubo? ¿Quedó claro el mensaje? Sí, sí. Ah, bueno, qué dicha. Listo. Bueno, por lo menos.